con la charla de Antonia. Hay dos temas de los que me gustaría hablar en esta mesa redonda. Por un lado, ¿dónde vamos en Europa con las estrategias europeas? Y la segunda, tendría que ver con los valores del paisaje rural. Muchas veces cuando hablamos de conservación nos acusan de inmovilismo y en algunas ocasiones así es. ¿Y cómo preservamos los valores que están cambiando? El lenguaje del paisaje rural. Pero me gustaría comenzar con la estrategia europea, después de lo que ha dicho Antonia. Simplemente los subsidios, aunque estén presentes en Europa. Es como a veces dar dinero para ciertas cosas que es como una especie de subsidio oculto. Así que la primera pregunta sería, ¿hay alguna forma de crear una serie o un entorno rural sostenible para el futuro? Y no sé quién quiere empezar. Si os parece bien, puedo empezar, aunque no creo que tenga la respuesta, ya que se trata de un gran tema. En mi opinión, a nivel europeo, tenemos una especie de enfoque sectorial que está haciendo difícil el poder llegar a este objetivo de desarrollo rural. Por ejemplo, si vemos aquí, el enfoque es realmente financiar a los agricultores y la producción agrícola, mientras que en Ruritaje lo que hacemos es impulsar estos enfoques integrados para que podamos unir a los agricultores con el arte, los artesanos y otras economías y otros negocios. Y creo que esto es algo que falta en la perspectiva europea. Además, también hay más oportunidades en las zonas urbanas. Hay muchos proyectos europeos que están dedicados a las zonas urbanas. Hay muchísimas iniciativas dedicadas a zonas urbanas, ciudades creativas, capital verde, muchas iniciativas que se dedican a fondos para este tipo de iniciativas y para iniciativas dedicadas a zonas urbanas, ciudades creativas, capital verde, muchas iniciativas que se dedican a fondos para este tipo de iniciativas y para promover y para difundir las oportunidades existentes en los distintos campos europeos, pero se hace a nivel urbano. Y creo que se debería cambiar y dar oportunidades específicas para las zonas rurales. Por ejemplo, hay un partenariado de Europa que también se podría aplicar a la patrimonio cultural o la economía circular y demás. Y hemos estado con Antonia también hablando al principio de este partenariado cuando se creó y no había espacio para las zonas rurales porque el partenariado urbano realmente se centra principalmente en ciudades, porque el partenariado urbano realmente se centra principalmente en ciudades o algunas pequeñas ciudades también que entran, pero nosotros no tenemos la oportunidad porque así que no hay una iniciativa específica para las zonas rurales y esto es algo que realmente podría impulsar a nivel europeo el esfuerzo que se está realizando. Y además, también tenemos iniciativas que son una consecuencia a nivel local y podríamos así llevar esas políticas a niveles regionales y locales, pero creo que deberíamos empezar siempre con este enfoque global o integrado. Me gustaría decir algo al respecto. Gracias.
Si les parece bien, me gustaría responder. Bueno, he disfrutado también con los ODS y yo creo que tenemos que traducir lo que se ha alcanzado hasta ahora a través de estos documentos, porque nos ofrecen este enfoque integrado del que hablabas a todo. El desarrollo sostenible, el cambio climático, pero también los ecosistemas culturales. Y creo que hay tantos proyectos europeos fantásticos, pero siempre mi pregunta es, ¿qué pasa a continuación? Una vez que acaba, ¿qué es lo que pasa con este proyecto? ¿Qué hacemos con todo este conocimiento, logros y buenas prácticas? ¿Y cómo lo tenemos en una única base de datos de conocimiento? Creo que la capacidad de traducir estas acciones locales que se han demostrado en tantos ejemplos maravillosos que habéis dado, tienen que ir a la Comisión Europea a nivel político para verificar qué es lo que funciona y lo que no. Y creo que en algún momento esto creo que también se podrá utilizar en Europa del Norte, donde luchamos con la migración, donde esto podría ser un ejemplo perfecto en lugares menos desarrollados. Pero esto solo será posible si las mejores prácticas se presentan y se traducen a través de ODS y el Acuerdo de París y ese tipo de documentos que se entienden. Este es el comentario que quería realizar. Sí, pero también me parece a mí que cuando hablamos de estos acuerdos como el de París y hablamos de su aplicación, no es tan fácil. Parece que solo nosotros, a través de Europa, somos los únicos que podemos hacer o ver qué es lo que se puede hacer, pero luego otros terceros países realmente igual no tienen la financiación para poder llevarlo a cabo. Es una pregunta política. Creo que necesitaría alguien de la Comisión Europea que trabaje en ayudas agrícolas que te conteste a esto. Pero yo hablé con esto con alguien de Países Bajos. Nos dicen que el mercado global es un lugar donde hay muchos problemas en cuanto a alimentación y hay muchos proyectos pilotos a realizar y creo que tenemos que seguir avanzando con lo que hacemos. Pero luego tenemos que plantear este tipo de preguntas a alguien de la Comisión Europea. Sí, también estamos viendo hablo aquí de ecosistemas, restauración y efecto invernadero y cómo estos nuevos ecosistemas, restauración y efecto invernadero y cómo estos nuevos sistemas de desarrollo se adaptan. Así que vamos a hablar de cómo cambiar el paisaje rural manteniendo aquellos valores que hacen que estos paisajes culturales sean lo que son. Así que, ¿qué se hace en estos casos? Yo creo que necesitamos capacitar. De hecho, hubo una transparencia que no he mostrado que tiene que ver con la crisis conceptual de qué es lo ecológico. Creo que el patrimonio cultural y el patrimonio rural crea este equilibrio maravilloso de biodiversidad cerca de una ciudad. Y como vemos en Hábitat y en otros, la ciudad crea este equilibrio maravilloso de biodiversidad cerca de una ciudad. Y como vemos en Hábitat y en otros, la ciudad fue una ciudad creada y lo rural estaba fuera. No, históricamente no hemos cultivado en las ciudades, pero hoy tenemos esta imaginación y si un edificio tiene un jardín o si hay unos árboles fuera del edificio, esto es sostenible, pero no es así. Así que tenemos que establecer ese marco de lo que debemos lograr y tener en cuenta la lógica detrás. Donde está la agricultura es donde está la ciudad está, por supuesto, hay agricultura urbana
que proporciona también alimentos, pero al fin y al cabo tenemos que cuidar la tierra y si no nos quedaremos sin alimentos. Vamos a hablar más sobre el futuro de las zonas rurales y cómo evoluciona la sociología también. Quizás un sociólogo hablando sobre la parte digital en las zonas rurales. Pero mientras esto evoluciona, tenemos los nuevos molinos, nuevo lenguaje arquitectónico y no siempre se puede transformar porque a veces se critica si se intenta adaptar lo tradicional a las nuevas tecnologías. No sé si Federico quiere decir algo al respecto. ¿Me pueden oír? Hola a todos. He estado escuchando sus presentaciones y realmente ha sido muy interesante. Yo podríamos decir que soy un outsider, que vengo de fuera, simplemente soy un diseñador e investigador y he estado observando el tema de las zonas rurales, pero no soy un experto en repoblación ni específicamente, como decía, en repoblación de estas zonas rurales. Pero cuando hablamos de la perspectiva europea, yo vengo originariamente de Chile, por lo tanto he sido testigo de, de tanto gobiernos donde hay eh, eh, mucha ayuda a través de los subsidios y en Chile donde prácticamente no existe. Parece que no hay una respuesta a los temas que están candentes ahora mismo en las zonas rurales. Parece que no hay una respuesta a los temas que están candentes ahora mismo en las zonas rurales. Parece que se tiene que activar esta zona rural cambiando algunas de las condiciones estructurales y la forma en la que vemos nuestra sociedad hoy en día y sobre todo la economía. Así que me ha interesado mucho ese debate o esa conversación que ha comentado Antonia en cuanto al pago de servicios para el ecosistema y cómo de alguna forma vamos a adoptar nuevas normativas. Lo encuentro interesante porque es una nueva forma de redistribuir la riqueza y el dinero de los centros urbanos a las zonas rurales y a adoptar nuevas normativas. Lo encuentro interesante porque es una nueva forma de redistribuir la riqueza y el dinero de los centros urbanos a las zonas rurales y también es una forma de utilizar un lenguaje que va a ser comprendido, pero siempre me encuentro en ese constante dilema de que esta conversación y esta retórica tiene que ver con ese cambio estructural al que nos enfrentamos actualmente. Así que creo que esto es una forma de solucionarlo y yo investigué ecosistemas y la conservación de la naturaleza en lugar de mirar específicamente lo que hacía la población y el debate de la conservación hoy en día, ecosistemas y la conservación de la naturaleza, en lugar de mirar específicamente lo que hacía la población y el debate de la conservación hoy en día siempre fluctúa entre hablar sobre servicios para el ecosistema y cómo podemos integrar esto con un lenguaje que entiendan los políticos y, por el otro lado, comprender el valor intrínseco de los ecosistemas. Por lo tanto, no podemos dar valor a estos servicios del ecosistema porque entonces estamos dando carta blanca para que se destruyan si alguien quiere pagar por ellos. Así que siempre
Estoy entre estas dos ideas y con este dilema y por eso quería. Gracias por este comentario. Es un aspecto muy interesante que hablaba no tanto del valor intrínseco de la naturaleza, porque estos son enfoques que en realidad son muy distintos. Por un lado tenemos la economía ecológica que reconoce el valor intrínseco de la naturaleza fuera de cualquier valor instrumental que el ser humano o la sociedad pueda tomar de la naturaleza. Y por otro lado está el enfoque de los ecosistemas y la economía de los ecosistemas y sus servicios. Y se ha hablado de ello a nivel europeo. Supongo que un enfoque de servicios de ecosistemas es necesario para hacerlo. Va en contra de ello, no únicamente por los expertos en naturaleza, sino también en la economía social. Cuando hablamos, por ejemplo, de iniciativas que necesitan demostrar su impacto social o a nivel económico. Todos los aspectos que tienen que ver con el impacto económico y todos aquellos que están dispuestos a financiar iniciativas que demuestran un gran impacto social. En muchas ocasiones este impacto social es monetizado, sobre todo en el enfoque anglosajón. Pero esto es algo contra lo que van algunos, ya que el sentido y el significado que las personas encuentran realizando una actividad no se puede verdaderamente monetizar. Y esto se aplica también al patrimonio cultural y el valor intrínseco del patrimonio cultural, que es algo que también se está debatiendo en el proyecto CLIC. No es fácil reconocer un valor intrínseco del patrimonio cultural, porque el patrimonio cultural es algo que por definición es instrumental para el disfrute de la persona. Así que, en cuanto a esto, por supuesto, es porque no tengo una respuesta final, pero creo que sí que es importante reconocer este valor intrínseco de la naturaleza y del patrimonio cultural y también de las actividades sociales, porque no todo se hace porque tiene un valor económico. Si queremos adoptar un enfoque centrado en la persona, entonces también debemos reconocer ese florecimiento humano y ese objetivo de que los humanos puedan sacar algo de ahí a nivel personal. Así que no tengo una decisión clara, pero les agradezco que haya comentado este aspecto porque me parece muy importante tenerlo en cuenta. Puedo contestar, me parece que es fascinante. En los movimientos de cambio climático, la mitigación se calcula según los procesos. Me parece que es fascinante. En los movimientos de cambio climático, la mitigación se calcula según los procesos. Es posible hacerlo después. Y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando hablas del cálculo exagerado de las cosas. Yo creo que estamos sufriendo de este enfoque de sostenibilidad a toda costa. Yo creo que tenemos que liberarnos a veces de esta situación y a veces tenemos que tener en cuenta otras perspectivas y comprender las codependencias, por qué ocurren las cosas y comprender la relación entre las cosas.
y no solamente calcular las emisiones. Por ejemplo, yo creo que en el planeta calcular las emisiones, por ejemplo, yo creo que en el planeta espero que haya otras personas que piensen lo que dices tú, es decir, el valor de las cosas y el valor de la naturaleza no se representan necesariamente a través del cálculo de carbono emitido, y está muy bien que lo hayas comentado. Sí, si me permiten. Si me permiten, sí. Está muy bien hablar del valor intrínseco, pero a veces no hablamos del valor extrínseco. Si las personas no viven en las zonas rurales, no pueden vivir de ellos, se van a marchar. Así que no debemos de olvidar el valor extrínseco también. Algunas personas hacen demasiados cálculos, pero yo creo que nosotros no calculamos lo suficiente. Tenemos que demostrar que las personas pueden vivir en esas zonas. No se van a quedar ahí a no ser que puedan ganarse la vida, eso ya lo sabemos. Pero bueno, tendremos que calcular lo que hay que calcular, no cualquier cosa, claro. Está muy bien hablar del valor intrínseco, pero los agricultores tienen que dar de comer a sus familias. Sí, en este proyecto en concreto, la sostenibilidad financiera de las iniciativas es clave. Es decir, que no podemos vivir de las buenas intenciones. Eso no nos da de comer. Los diferentes ingresos que pueden aparecer de la innovación social, de la innovación tecnológica, de reducir el coste de diferentes procesos mediante sinergias entre diferentes agentes materiales. Esta es una manera de utilizar una economía circular que se convierte en sostenible. El eslogan de la economía circular es hacer circular el consumo y hacer que vuelva y que sea circular, pero también deberíamos de poder crear un modelo de desarrollo que cambie nuestro modelo de que sea circular, pero también deberíamos de poder crear un modelo de desarrollo que cambie nuestro modelo de consumo actual. Sí crear un valor económico, claro, pero no solamente centrándonos en ese valor económico, pero sí, entiendo, esto es un debate sin fin. Sí. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el que está hablando de los empleos. Hacemos cálculos calculando la naturaleza, pero esto tiene que ver mucho con el valor que ha comentado Pablo, el valor autóctono, el valor indígena. Está claro que existe, pero es una indígena y lo que ofrece, y no solamente se basa en algo cuantitativo, sino que también es cualitativo. Tenemos que pensar en los aspectos cualitativos de los valores indígenas, por supuesto. Se trata de un intercambio complejo. Existen demasiadas variables. La revalorización del estilo de vida, pero también tenemos que pagar el coste de la vida en las zonas rurales, de lo que supone vivir en el campo.
Yo creo que lo cuantitativo está muy por encima de lo cualitativo. Así que cuando un joven deja en la cantidad por encima de la calidad, pero en sus propias apreciaciones, eso es lo que yo creo. También podrían elegir una mejor calidad de vida en las zonas urbanas, no sé. La gente para quedarse tiene que ganarse el pan en el campo, si no, no se quedan. Pero la pregunta entonces es la siguiente, es que entonces las... Sí, parece que ya le hemos perdido a Rand. Sí. Sí, Rand dice que ha perdido la conexión un momentito. Sí, la pregunta es la siguiente, es saber si la población de las que se quedan en las zonas rurales lo hace simplemente por cuestiones financieras. No solamente es una cuestión financiera, no quiero decir eso. Si la población de las que se quedan en las zonas rurales lo hace simplemente por cuestiones financieras. No solamente es una cuestión financiera, no quiero decir eso, pero sí que tiene peso el aspecto financiero, porque ahora esta mañana Sandra ha hablado, bueno, no sé si he sido yo la que he preguntado, pero ella ha dicho que las nuevas tecnologías digitales están abriendo una nueva puerta al trabajo en las zonas rurales. Parece que ahora, bueno, los empleos que se pueden hacer en el campo antes eran completamente diferentes, pero ahora la economía puede ser un aspecto secundario. No creo que nunca se convierta en algo secundario. No creo que nunca se convierta en algo secundario. He buscado realmente si había, por ejemplo, desarrolladores informáticos en las zonas rurales y no es tan fácil encontrarlos. Sí, estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Por un lado tenemos los aspectos cuantitativos, la posibilidad de contar con un empleo, y por otro lado tenemos también otra calidad de vida, un patrimonio cultural, natural, que está cerca de nosotros, y hay que intentar establecer un equilibrio entre ambos y dar así una oportunidad de crecimiento en las zonas rurales, pero también tenemos que reconocer la parte cualitativa. Y, por ejemplo, nosotros llevamos a cabo un estudio en Bolonia para ver cuál era la percepción de las personas con respecto a las zonas verdes. Y no fue... las condiciones eran muy duras. Estábamos encerrados en casa, no podíamos salir, solamente para ir al supermercado o para cosas urgentes, no podíamos pasear, incluso solos. Y eso hizo que muchísimas personas cambiaran su opinión sobre la disponibilidad de zonas verdes muy cerca, jardines. Y ahora existe también la posibilidad de ir a vivir a las zonas rurales. Hay muchísimos artistas que hablan de eso, de marcharse a las zonas rurales, de poblar estas zonas. Esto es un desafío, pero lo veo como una oportunidad, porque yo creo que existe la posibilidad de hacerlo, porque por supuesto, sin una nueva utilización de las tierras, es decir, sin construir tierras, sin construir no podemos ir a las zonas rurales. Y aparte de las viviendas se necesitan infraestructuras, se necesitan escuelas, se necesitan centros hospitalarios, etcétera. Así que yo creo que esto haría quizás daría la posibilidad a estas zonas rurales de encontrar un nuevo tipo de desarrollo, pero todos estos desarrollos tienen que ser
planificados, tienen que ser controlados por las instituciones, por los agentes locales. Tenemos que gestionarlo de manera conjunta, si no nos encontraríamos, tienen que ser controlados por las instituciones, por los agentes locales. Tenemos que gestionarlo de manera conjunta, si no nos encontraríamos frente a un impacto bastante negativo en las zonas rurales, con una gentrificación, como le hemos dicho, o un turismo masivo o un éxodo masivo hacia las zonas rurales que podrían complicar la vida de los que viven en estas zonas. Es difícil encontrar ese equilibrio, pero yo creo que sí que se trata de una importante oportunidad de poder observar esta vida en las zonas rurales. Quizás el COVID ha cambiado algo la situación. ¿Piensan que sí que va a cambiar la situación o las cosas van a seguir tal cual? Por ejemplo, la región de Emilia-Romagna, donde vivo, ha lanzado una convocatoria para revitalizar las zonas rurales. Es decir, que hay zonas en las que se pueden alquilar o comprar casas, se dan ayudas. Hay muchísimos jóvenes que están contemplando esa posibilidad porque ahora se está haciendo mucho teletrabajo. Y cuando yo era más joven era difícil, pero ahora en ciertas circunstancias y sobre todo si cuentas con escuelas y tienes una buena conexión a internet y puedes trabajar muchísimo mientras estén en el colegio, claro, se está haciendo y las personas lo perdamos. Yo me gustaría abordar el tema de la tecnología, Federico, si me permites. Este es un nuevo proyecto quizás para Pablo, porque yo creo que tenemos que abordar esta cuestión de la tecnología, porque estoy segura de que habrá más pandemias. Y tenemos que estar preparados para nuevas olas. Y el futuro del paisaje rural dependerá de nuestra capacidad para ofrecer las mejores tecnologías y para que estas tecnologías puedan estar a la altura de las expectativas de los habitantes rurales y que se queden allí, no tengan que marcharse. Tenemos que testearlo, ponerlo a prueba con comunidades que estén dispuestas a participar, con los alcaldes y traer estos valores allí, no tengan que marcharse. Tenemos que testearlo, ponerlo a prueba con comunidades que estén dispuestas a participar, con los alcaldes y traer estos valores a estos espacios rurales. Yo creo que si queremos ser proactivos y si pensamos en un plazo de 10 años, estoy segura que habrá más crisis y tenemos que tenerlo en cuenta en un futuro. Esto es una sugerencia. Pablo, para ti. Gracias, estoy de acuerdo. Hemos hablado de la gentrificación y lo vemos como un concepto negativo, pero al mismo tiempo decimos que necesitamos mejor comunicaciones, mejores infraestructuras en las zonas rurales. Así que ocurrirá esta gentrificación en las zonas rurales. Así que ocurrirá esta gentrificación en las zonas rurales. Lo que nos frena a la hora de marcharnos, no sé qué es, porque en realidad las casas son más baratas, hay más sitio. ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? Porque en la ciudad contamos con todos los servicios que no tenemos en las zonas rurales. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estos servicios? Se da lugar a la gentrificación. Pero también vemos las zonas rurales como zonas en las que se puede experimentar, vivir de manera diferente. Las ciudades son mucho más rígidas.
son lugares en los que tenemos muy poco margen de maniobra. Yo creo que la crisis sanitaria nos ha abierto esta puerta, esta nueva dimensión en la que el territorio real, donde los nuevos experimentos pueden existir en las zonas rurales, se pueden hacer, mientras que en la ciudad ya existen algunas. Así que yo veo el espacio rural como un lugar con un gran potencial para hacer cosas de una manera diferente. La gentrificación es más fácil, quizás en la ciudad. Yo creo que es un fenómeno diferente. En el espacio rural tendremos que integrar la comunidad. Tenemos que hacer que las personas participen. Como hemos dicho, el alojamiento es más barato, hay más tranquilidad, pero la comunidad tiene que estar unida. A veces la gentrificación ocurre, pero no es bueno. Tengo en mente algunos ejemplos en España, como toda una aldea que ha sido habitada, que es habitada por gente que viene de la ciudad. Espacios completamente gentrificados. Las casas son mansiones habitada, que es habitada por gente que viene de la ciudad. Espacios completamente gentrificados. Las casas son mansiones con piscinas, y entonces los que estaban ahí viviendo se convierten en los criados de estas personas que vienen a las zonas rurales. Y no funciona en ese caso la convivencia. Yo creo que la gentrificación es negativa en las zonas rurales. Porque es muy importante que las personas que viven en las zonas rurales sepan dónde están, que tengan esa sensación de pertenencia, y no creo que eso ocurra con la gente que viene de fuera. Y es muy difícil que la gente que viene de la ciudad se llegue a integrar. Los que viven ahí tienden a importar el modelo de la ciudad. José Magaña just joined us. He's a member of IMPA. Baganda es un miembro. Primero, buenas tardes. Yo represento INTBAU, que es la Red Internacional para la Construcción y Urbanismo Tradicional. Es una red global presente en numerosos países. Intento también aportar mi. Primero me gustaría decir que no sé si esta situación de pandemia o de COVID va a quedarse o no, nadie lo sabe. Así que no creo que debamos asumir que es para siempre o que no vaya o que vaya a desaparecer.
del todo, pueden ser ambas cosas. No cabe duda que se están produciendo cambios. No cabe duda también de que hay más personas trabajando desde casa. En mi propia oficina tenemos personas que ahora trabajan en casa y que antes no trabajaban desde casa. Ahora tenemos personas que se han ido a marchar, que se han ido a vivir al campo, por ejemplo. Tenemos una señora que ahora trabajan en casa y que antes no trabajaban desde casa. Ahora tenemos personas que se han ido a marchar, que se han ido a vivir al campo, por ejemplo. Tenemos una señora una compañera que trabajaba para nosotros en el departamento de estadísticas, que se ha ido a una zona rural, está viviendo ahí con su marido y sus 3 hijos. Por supuesto, disfrutan muchísimo porque, como lo ha dicho, tienen más espacio, las casas son más baratas, etcétera. Pero echan de menos un poco también el ritmo de la ciudad. No hay cines, no hay teatro, no hay actividad cultural. Es como apartarse un poco de esta vida de la ciudad que nos gusta mucho, en realidad, a los humanos. Yo estoy viendo 2 movimientos, es decir, aquellos que viven en el campo, en las pequeñas aldeas. Algunas todavía sueñan con ir a las ciudades, aún hoy, porque piensan que van a tener más oportunidades laborales y también van a tener quizás más amigos, van a salir más. Y al mismo tiempo vemos otro movimiento de personas, generaciones nacidas en las grandes ciudades como Lisboa y Oporto, y cuyo objetivo es ir a vivir al campo, a las aldeas. Nuestros campos están abandonados desde hace ya bastante tiempo. Este movimiento de éxodo hacia las ciudades existe. Empezó a finales de los años 60 y no ha parado desde entonces. Y tenemos muchas ciudades y aldeas que han perdido su población, sus habitantes. Las escuelas han tenido que cerrar, no hay servicios públicos. Y si queremos volver y repoblar esas zonas, es como si tuviéramos que hacer una revolución, porque tenemos que volver a empezar. Es como si tuviéramos que hacer una revolución, porque tenemos que volver a empezar desde cero. Tenemos que crear oportunidades, tenemos que crear empleos para que la gente quiera ir. Hay muchas cosas que hacer en esas zonas. Así que sí que surgieron algunas oportunidades, pero no sé si estas oportunidades que ha habido, estas personas que invirtieron en las terrazas, el cultivo en terrazas en estas zonas rurales, se enfrentan a graves problemas económicos. Así que tenemos una gran tarea. Y en Portugal es muy claro y patente. Quizás no tanto en España, porque existe y en Portugal es muy claro y patente. Quizás no tanto en España, porque existe una constelación de ciudades en todo el país que cuentan con sus propios intereses. Tenéis
varias regiones de gran peso en Portugal. Está Lisboa y también Oporto, nada más. Quizás hay algunas cosas en Faro, en Évora, y no es demasiado. Es decir, que tenemos una tarea ingente si queremos que repoblar las zonas rurales. Así que está claro, necesitamos un sólido programa público capaz de crear oportunidades. Tenemos un gran trabajo por delante. Esto es lo que tengo que decir, más o menos. Sí, tuvimos un caso similar con los centros de las ciudades abandonados. Tuvimos acceso a inversiones de fondos internacionales y los centros de las ciudades se han ido vaciando quizás y el turismo ha invadido esas zonas y los habitantes han tenido que marchar. ¿Crees que esto ocurrirá? En Lisboa, por ejemplo, en Chiado, se ha convertido en una zona gentrificada, con maravillosos hoteles, con tiendas, etcétera. Pero hay otras partes y otros barrios de Lisboa que son más populares. Castelo. Y donde este fenómeno también ha empezado a aparecer, pero en menor medida. Es decir, que la gente sigue estando muy aferrada a sus casas, a sus barrios. Sin embargo, cuando vamos al campo, a las zonas rurales, sí que podría existir algún tipo de gentrificación con gente que ha venido al campo, a las zonas rurales. Sí que podría existir algún tipo de gentrificación con gente que ha venido a comprar casas, pero hay que aceptar el modo rural, la vida rural también. Si no, no te quedas. Para mí es mucho más difícil. Tienes que aceptar, si vas a vivir en las zonas rurales, tienes que aceptar el estilo de vida rural. Y en una ciudad yo creo que tienes más independencia. Puedes elegir lo que quieres. Estás en tu piso, tienes tu casa, es otra cosa, no, eres más independiente. Bueno, si en la aldea no hay gente, podría ser diferente. Llegas allí, no dependes de nadie, pero si no tienes que convivir con los habitantes de la aldea, tienes que formar parte de la comunidad. Y yo conozco muchos casos que si no estás en la comunidad, estás perdido. Y de hecho la gente no vuelve. Para mí es mucho más difícil que exista gentrificación en los espacios rurales. Creo que es un fenómeno diferente. No tiene nada que ver con la gentrificación en las ciudades. Esa es mi opinión. I wanted to respond to director política que tuve el privilegio de redactar. Y hay un movimiento global de personas en general debido al cambio demográfico. Tenemos poblaciones donde las cosas están cambiando, migración en el contexto
de este cambio demográfico, migración por cambio climático y el impacto de lo urbano. Y debido a la globalización, todo el mundo está de alguna forma moviéndose, y, incluido los temas de eh, cambio climático. Y creo que esto de alguna forma es parte de lo que ocurre a nivel global y estamos intentando coger las distintas piezas de esta dinámica rural y urbana, pero quizás, y no sé cuál es la respuesta, pero lo que queremos saber es cómo podemos influenciar y dónde los habitantes de las zonas rurales es muy importante el poder defenderlos. Y si pudiese añadir algo, tienes toda la razón. Vivimos en un mundo que está en constante cambio, en constante movimiento. Y, por supuesto, hablo de mi territorio, el territorio portugués, y también hay gente que viene aquí de distintos lugares. Hay algunos migrantes que encuentran puestos de trabajo en zonas rurales trabajando en trabajos temporales que están relacionados con la agricultura, como pueden ser el sector o la industria del vino, y la mayor parte continúa concentrándose alrededor de las grandes ciudades. Y esto es algo que continúa ocurriendo. Así que lo que estoy diciendo es que me encantaría ver estas ciudades y pueblos no tan grandes y ciudades pequeñas en la zona interior, que diese oportunidades a estas personas, no únicamente a aquellos que se quieren mover, sino también a aquellos que vienen del extranjero, para que tengan trabajos y una buena vida en estas pequeñas ciudades de interior. Lo que quiero decir sencillamente es que se deben crear las oportunidades. Porque no hay oportunidades, ninguna. Además de las oportunidades, no hay oportunidades, ninguna. Además de las oportunidades que tú creas para ti mismo, y si puedes conseguir apoyo gubernamental y funciona bien, pero más allá de esto hay solo un puñado de cosas que no son suficientes y están muy lejos de ser suficientes para tener mayor población en estas zonas. Y además también tienen que estar en funcionamiento los centros escolares, los hospitales y demás. Y todo esto tiene un coste. Así que hay una gran tarea. Tenemos una tarea muy grande a la que enfrentarnos y creo que deberíamos luchar por ella y trabajar para ello. Todo esto tiene un coste. Así que hay una gran tarea. Tenemos una tarea muy grande a la que enfrentarnos y creo que deberíamos luchar por ella y trabajar para intentar cambiar las cosas. Por supuesto, no hay duda de ello. Lo hacemos continuamente en Impao, en mi oficina y demás. Por ejemplo, hay un programa muy bueno que lo que intenta es traer de vuelta las pequeñas, las pequeñas industrias artesanales que tienen que ver con la construcción, que es algo que estaba desapareciendo y que ahora empieza a tener una cierta visibilidad. Estamos intentando que ellos sean capaces de crear más puestos de trabajo a partir de ahí, pero queda muchísimo más por hacer. Y creo que es algo que funciona bien
y que deberíamos comprometernos a hacer. Quería volver, Sandra, Federico, todos, quería volver a la característica. Quería volver, Sandra, Federico, todos, quería volver a la caracterización del paisaje rural. ¿Podemos adaptar el lenguaje? ¿Hay una forma de que la nueva arquitectura, de una forma, tenemos que seguir con la tradicional? ¿Necesitamos nuevos materiales? ¿Cómo puede darse un cambio en el paisaje sin transformar los valores? Muy rápido, yo diría que para mí y para nosotros no hay duda de esto, ningún tipo de duda. En primer lugar, una identidad del lugar. Y esto no se puede hacer con una construcción industrial. Así que, por supuesto, se puede mejorar la tradicional, no hace falta construir tal y como lo hacía tu abuelo, se puede mejorar la metodología, pero se debe mantener lo esencial de esa arquitectura, que es distinta de un lugar a otro. Y como estaba diciendo hace un segundo, creo que contribuiría a crear nuevos puestos de trabajo. En España hemos visto cómo mucho de esto ocurría con nuevas personas involucradas en la artesanía y se pueden encontrar algo que creó Impao, que se denomina rentos de nuevas pequeñas industrias en todo el país que producen trabajo artesanal en madera, en cerámica, todo tipo de cosas que pueden contribuir para crear esta identidad de lugar. Y creo que es esencial. Yo, de hecho, tengo una visión distinta, que supongo que es algo muy bueno para el debate. Yo siempre he creído en las soluciones híbridas. Por supuesto, utilizar la artesanía y los materiales locales, pero quizás con una nueva estética que pueda cumplir con las aspiraciones de distintos grupos de personas, porque la arquitectura es tan diversa como nosotros, las personas. Por ejemplo, creo que necesitamos redefinir qué es lo que es aspiraciones de distintos grupos de personas, porque la arquitectura es tan diversa como nosotros, las personas. Por ejemplo, creo que necesitamos redefinir qué es lo que es vernacular. Este es un marco, existe un marco conceptual sobre lo que esto es. Un invernadero de cristal ha existido durante muchísimos años. Es un invernadero de cristal técnicamente muy desarrollado, pero también en vernacular. Así que según donde nos encontremos en el planeta y según las aspiraciones sociales del pueblo, pero me gusta lo que dice Frederick de que las zonas rurales nos ofrecen espacio para experimentar, porque tenemos que experimentar con este aspecto de retener a las personas en las zonas rurales, quizás creando nuevos tipos de edificios o una nueva estética para las zonas rurales, de una forma en la que las personas se quieran quedar. Creo que esto es algo que quería añadir. Y una cosa más. La verdad es que la Tierra, creo que os he mostrado esa transparencia en la que hablaba de cómo se ha cambiado la percepción de que es únicamente el 5 al 10% de la Tierra es propiedad de las comunidades
tribales, así que tenemos que ser realistas en cuanto a este paisaje, que en un 90% es propiedad privada o de los gobiernos, y la capacidad que tenemos para influenciar esto a través de esa arquitectura vernacular. Me gustaría añadir esto muy rápidamente y luego ya me callo. No sé, se piensa que hablamos de algo antiguo o de algo que ya no es bueno para nuestra época, pero es justamente lo opuesto, por lo menos para mí. Es lo opuesto a lo que es la arquitectura tradicional, porque la tradición es algo que pasamos de generación a generación y a lo largo de ese proceso mejoramos. Así que la experimentación y la innovación y este tipo de cosas perfectamente pueden convivir con la arquitectura tradicional y los aspectos vernaculares. Y se pueden crear nueva arquitectura que sigue encajando bien en ese entorno y que puede ser reconocido como algo que te proporciona aquella bien en ese entorno y que puede ser reconocido como algo que te proporciona aquella identidad que buscabas. Así que me gustaría clarificar esto. Y me gustaría también añadir, y volviendo a tus comentarios y tu pregunta, Pablo, mi investigación, las dos primeras observaciones fueron que las zonas rurales, por un lado, se estaban despoblando y esto es una característica muy clara y creo que también tenemos que mencionar esto. Pero por otro lado, y esto es una característica muy clara y creo que también tenemos que mencionar esto. Pero por otro lado, hay muchas áreas que se están convirtiendo en áreas superproductivas. Por ejemplo, se convierten en estas parcelas de tierra muy racionales que son superproductoras. Y ese tipo de productividad permite una sensación de poder jugar en las ciudades donde podemos jugar y tener una arquitectura especial y luego en las zonas rurales está todo muy establecido y es muy cartesiano. Pero creo, y no hemos observado, y esta es una de nuestras apreciaciones, es que esto es circularidad porque está todo integrado con cualidades integradas que son hiperlocales y estas cualidades hiperlocales también pueden hacer que seas superproductivo. Así que creo que para el futuro rural nos encontramos ante un momento muy emocionante porque puede aún ser local, pero también se produce mucho capital, porque algunas veces pensamos que es únicamente en las ciudades donde hay capital y donde las cosas ocurren, pero es de hecho en muchas zonas rurales donde se producen muchas cosas. No únicamente hablo de la agricultura, sino que tenemos energía, centros de datos en zonas rurales. Así que son elementos de lo más esenciales y que necesitamos para que la vida exista tal y como la conocemos. Así que y tener un potencial muy interesante. Anyone wants to add? Antonia, I see you there. ¿Alguien quiere decir algo? Creo que Antonia igual quiere añadir algo. Sí, estoy de acuerdo con esto. Y además
con la necesidad de integrar distintas actividades, no únicamente la actividad agrícola, sino otras actividades. También incluyendo el trabajo digital en zonas rurales. Creo que esta sería una focar cuáles son las condiciones no económicas para el desarrollo económico y este cambio del sistema de valores que podría darse y que podría seguir cambiando en el futuro. Pero sí, ya está cambiando. Y el sistema de valores afecta a la economía y a los trabajos existentes. Así que el sistema de valores también determina lo que la gente está dispuesta a pagar. Y esto no es algo que sea un valor soft, sino que es muy tangible. Determina el tipo de trabajo y vida que puedas tener, sea en la ciudad o en el campo, en cualquier lugar. Así que para tener buenas oportunidades y un entorno natural no degradado y un paisaje no degradado, estas son condiciones que tiene un territorio como condiciones atractivas y esto también significa puestos de trabajo. Así que no hablamos de algo que está demasiado alejado de la realidad. Estoy totalmente de acuerdo cuando se dice que las personas viven de su trabajo y del dinero que obtienen de ellos, por supuesto, pero si no tienes unas condiciones que atraigan estas actividades económicas, entonces solo existirá algo durante un periodo de tiempo muy corto que quizás consuma todos los recursos y cuando todos los recursos se hayan consumido, entonces te irás a otro lugar. Y esto es lo que está ocurriendo a un periodo de tiempo muy corto que quizás consuma todos los recursos y cuando todos los recursos se hayan consumido, entonces te irás a otro lugar. Y esto es lo que está ocurriendo actualmente. Creo que merece la pena tener en cuenta la imagen global y, por supuesto, estas condiciones no económicas y el sistema de valores que son la base para cualquier tipo de actividad económica o puestos de trabajo que pueden resultar de atractivas o no en cualquier lugar. I stop here. Y lo dejo aquí. You have the microphone shut down, I suppose. Creo que tienen el micrófono apagado, Pablo. Grant y Simona, no sé si queréis añadir algo. Sí, me gustaría añadir algo a lo último que ha dicho Antonio. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que este debería ser el punto de partida y tenemos que luego ir avanzando con el patrimonio cultural y el patrimonio del paisaje y la arquitectura. Creo que debería ser el punto de partida y donde deberían empezar los políticos, que es donde suelen empezar, con la economía. Así que creo que deberemos aprender su lenguaje y empezar a partir de ahí. Estos serían mis últimos comentarios. Y, por supuesto, todo está ligado. Sí, yo también estoy de acuerdo con esta idea de crear oportunidades que mencionaba Antonia y creo que la clave en cuenta que hay en las zonas rurales, cuáles son sus recursos y construir a partir de ahí. Pero no únicamente con un enfoque de sino que tenemos que permitirnos a nosotros mismos la innovación, como decía, para construir algo nuevo a partir de lo que ya existe. Así que todo es distinto en distintos lugares, pero creo que la clave es empezar a partir de ahí y estar abierto a innovar también para crear nuevo
patrimonio y superar problemas existentes. Creo que va a ser algo distinto, incluso habrá movimientos de zonas rurales a zonas rurales porque la gente es distinta, la gente que va a cada uno de esos sitios, pero creo que siempre debemos ser innovadores. Incluso habrá movimientos de zonas rurales a zonas rurales porque la gente es distinta, la gente que va a cada uno de esos sitios, pero creo que siempre debemos ser innovadores en nuestro enfoque. Sí, estoy de acuerdo con Simona. Y creo que alinear nuestras acciones con los ODS y con el Green Deal europeo y con el Acuerdo de París van a ser lo principal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Ha sido un placer. Mañana tendremos tiempo también, así que José, si tienes tiempo, me encantará que te unas y creo que Federico además también hablará mañana sobre su experiencia y su exposición, creo. Y su exposición, creo. Así que espero veros a todos mañana y si no es así, muchísimas gracias a todos por vuestra colaboración. Gracias, muchas gracias. Gracias y adiós. Gracias a todos. Adiós.